Muy buenas, en este video vamos a explicar el reporte número 1 del curso Electricidad del vehículo. El laboratorio en esta ocasión es de circuitos eléctricos. Y los integrantes son Eduardo Gómez, Davis Orunco, Luis Cáceres y Aldair Guaita. La fuente utilizada para la experiencia número 1 posee una tensión máxima de 12 voltios y es imprescindible utilizar la ley de Ohm para hallar el valor de la intensidad de corriente en cada una de las resistencias. Número 1. Poseemos tres tipos de resistencias eléctricas. Resistencia eléctrica número 1. Al hallar su valor de resistencia a través del multímetro nos dio un valor de 99,2 ohmios, que es el valor experimental. Y si hallamos su valor teórico a través de la secuencia de colores, nos da un valor de 100 ohmios con tolerancia del 5%. Y si hallamos su error porcentual a través del valor teórico menos experimental entre el valor teórico y todo ello multiplicado por 100, nos da un error de 0,8%, que está dentro del rango que son los 5%. Y si hallamos su potencia a través de intensidad al cuadrado por R, nos da un valor de 1,44 watts. Pero dicha resistencia posee un valor máximo de potencia que es de 0,25, que eso significa que esta fuente no es adecuada para este tipo de resistencia. Resistencia número 2. Al utilizar el multímetro, determinamos su valor de resistencia que es de 0,984 kiloohmios, que vendría a ser el valor práctico o experimental. Y si seguimos la secuencia de colores, nos da un valor teórico de 1 kiloohmio. Y además que su tolerancia es del 5%. Hallamos el error porcentual que nos da 1,6%, que está dentro del rango de la tolerancia, que son los 5%. Además, si hallamos su potencia a través de la intensidad al cuadrado por la resistencia, nos da un valor de 0,144 watts. Eso significa que está dentro del valor permitido, que son los 0,25 watts, así que sí es adecuado para el tipo de fuente. Resistencia número 3. Al utilizar el multímetro, determinamos que su resistencia es de 9,87 kiloohmios, que vendría a ser el valor experimental o práctico. Y si seguimos la secuencia de colores, nos da un valor teórico de 10 kiloohmios con tolerancia del más menos 5%. Y si hallamos su error porcentual, nos da un valor de 1,3% de error. Eso significa que está dentro del rango, que son los 5%. Y si hallamos su potencia a través de intensidad al cuadrado por resistencia, nos da un valor de 0,0144 watts. Y ese valor está bien dado que su potencia máxima es de 0,25 watts. Experiencia número 2. Resistencia de un bombillo. Primero debemos comparar los datos teóricos y prácticos de los ohmiajes. En primer lugar, para hallar el valor teórico de la resistencia, primero recurrimos a ver los datos del foco. En este caso tiene una potencia de 21 watts y una potencia de 12 voltios. Acto seguido, hallamos la intensidad por medio de la fórmula de la potencia, que es voltaje por intensidad. Así despejamos la intensidad y hallamos la intensidad de corriente. Bueno, después por la ley de Ohm hallamos la resistencia, que es 6,86 ohmios. Y ahora, para el valor práctico del ohmiaje, debemos medir en el circuito el voltaje y la intensidad que hay. Y para el voltaje que detectamos en el multitester es de 13,78 voltios y una intensidad de corriente que es de 1,823 amperios. Después, por la ley de Ohm, hallamos la resistencia, que es 7,56 ohmios. Ahora, con estos dos datos, el teórico y el práctico, hacemos una comparación y hallamos el error porcentual, que es el valor teórico menos el práctico sobre el teórico, por el 100%. Tenemos un error porcentual del 10,2%. En el experimento número 3, resistencia de una bombilla, tenemos que hallar la resistencia mediante la ley de Ohm y la potencia del bombillo. Para poder hallar la resistencia necesitaremos el voltaje y también la intensidad de corriente, el cual se puede demostrar de las dos imágenes. El primero es el voltaje, que nos salió 13,92 voltios. Y el segundo, la intensidad de corriente, nos salió 0,262 amperios. Como se puede evidenciar, si se
cumple la ley de Ohm, la resistencia será de 53.13 ohm. Y para poder hallar la potencia se necesitaría el voltaje y la intensidad nuevamente. Pero en este caso se van a multiplicar y saldría que la potencia necesaria sería 3.65 watts. Experiencia 4 relevador. En esta experiencia vamos a elaborar un circuito para que encienda un bombillo mediante un pulsador, pero antes vamos a ver las terminales del relevador. Este relevador cuenta con 5 terminales, las cuales son, la primera terminal es 85, denominada control, la terminal 86, denominada tierra, la terminal 30, denominada batería, la terminal 87, que es la salida 1, que es normalmente abierta, la salida 2, que es la terminal 87A, que es normalmente cerrada. Esquema eléctrico. Este es el esquema eléctrico elaborado en el laboratorio para el encendido de un bombillo mediante un pulsador. Ahora vamos a ver el funcionamiento.